Bienvenidos a Bnei Noach Academy, mi nombre es Tuvia. Hoy voy a explicar un concepto que ya lo repetí montones de veces y lo voy a volver a repetir montones de veces, que es el concepto de frase, comillas, nuestros sabios. ¿Quiénes son estos personajes? ¿Quiénes son nuestros sabios? Pues bien, para entender quiénes son nuestros sabios, hay que entender primero un poquitito mejor la estructura de la enseñanza del judaísmo. Que esta enseñanza, por supuesto, se basa en la Torá. La palabra Torá surge de la palabra hoira, enseñanza, como ya mencioné en otro momento. Quiere decir que es una enseñanza de vida, una enseñanza de generación en generación, etc. Ok, esto es la Torá, enseñanza en general, pero esta Torá se expresa de dos maneras diferentes. Quiere decir, no es que son dos Torot, son dos expresiones de la misma cuestión. Hay una expresión que se llama Torá escrita. ¿Qué significa algo escrito? Significa tinta en un pergamino, que la escribe un escriba entrenado de una forma específica, con un montón de leyes, literalmente cientos de leyes sobre cómo se escriben las letras, de qué manera, de qué forma, qué tamaño, etcétera, etcétera. Esto es la Torá escrita. Esto es lo que Dios entrega en el monte Sinai y dijo a Moshe, escribí, valga la redundancia, escribí esto en un pergamino, etcétera. Esa es la Torá escrita. Y esto se cuida, de vuelta, generación tras generación, en forma exacta y precisa. Hay muy pocas discusiones, y estamos hablando de 3.300 años desde que se entregó, sobre si tal letra debe ser esta o aquella, o este puntito debe ser así o así. Ok, hay algunas discusiones porque somos seres humanos y generación tras generación y tanto sufrimos a lo largo del exilio en el que vivimos, que ok, se nos olvidó una letra, si era de esta letra o la otra letra, y se discute, ningún problema. Esa es la Torá escrita. Pero después hay otra expresión de esta Torá, enseñanza, que se llama Torá oral, que como su nombre lo indica, fue transmitida de boca en boca, generación tras generación. También la entregó Dios a Moshe en el monte Sinai, pero no se la entregó para escribir, sino que se la entregó para explicar la escritura. Esta combinación de dos expresiones de la Torá, la enseñanza, es una combinación, para dar un ejemplo simple, como una caja fuerte con dos claves, con dos combinaciones. No alcanza a tener una combinación, porque si no tenés la otra combinación, no vas a poder abrir la caja fuerte. La Torá sería como la caja fuerte, el tesoro que está dentro es la enseñanza de la Torá, justamente. Pero para llegar a la profundidad, a la verdadera enseñanza de la Torá, que al fin y al cabo es lo que Dios quiere de nosotros, para llegar a esto tenés que tener dos combinaciones. Combinación número uno, la Torá escrita, que es la base de todo tipo de enseñanza. Combinación número dos, la Torá oral, que explica lo que dice la Torá escrita. La Torá escrita sin Torá oral, ¿no se entiende? La Torá oral sin Torá escrita, ¿en qué está basado? ¿Es un invento? ¿De quién? De nuestros sabios. Nuestros sabios son aquellos personajes que escribieron la Torá oral. Suena extraño, porque si es oral no está escrito, claro. Alrededor del año 200 aproximadamente de la era común, Rabbi Yehuda Hanasí, así se llamaba Rabbi Yehuda el príncipe, él decide, por causa de las persecuciones, las dificultades, las hambrunas, las problemáticas que vivía el pueblo de Israel en la tierra de Israel con la conquista romana, etc., él decide transcribir parte, subrayo, parte de la Torá oral. Y esto se llamó un libro llamado Mishnah. Eso es una parte de la Torá oral. Luego pasaron años, unos 200 años más, y ya no alcanzaba con la Mishnah, porque incluso lo que decía la Mishnah era dudoso. Quiere decir, no se entendía fácilmente. Entonces se escribió lo que se llamó la Gemara. Gemara la escribe Rav Ashi y Rabina aproximadamente año 400, 450 de la era común, que es una explicación de la Mishnah. Entonces, la Mishnah es una transcripción de parte de la Torá oral. Y hay una parte que siempre estuvo en forma oral. De hecho, interesante, estos videos son parte de la Torá oral. Pero esto no me hace a mí un sabio, de ninguna manera. Cuando decimos nuestros sabios, son estos grandes personajes, gigantes de la Torá, gigantes de la vida, gigantes de las enseñanzas, gigantes del vínculo con Dios, que ellos transcribieron parte de la Torá oral. Generación tras generación se fue transmitiendo esa cuestión oral de acuerdo al lenguaje de la generación, de acuerdo a las ideas de esa generación. No es lo mismo hablar a un público hace 3.000 años que hablar a un público hace 2.000 años, que hablar a un público hace 1.000 años, que hablar a un público hoy. Uno da diferentes ejemplos, uno dice con otro lenguaje las cosas, uno expresa las cosas de otra manera. Quiere decir que la Torá oral, por así decir, va mutando, va cambiando y va adaptándose de acuerdo a la generación. Pero
esto no significa que va cambiando. No, señor. Los fundamentos, las ideas son siempre las mismas. Porque es una Torá eterna. Eterna significa que se aplica en todo lugar y en todo momento. Lo que va cambiando es la expresión de esta Torá oral. ¿Nuestros sabios quiénes son? Son los personajes que aparecen justamente en la Torá oral, que vamos citando generación tras generación, caso tras caso, en cada momento, en cada historia, que nos enseñan estos personajes, nuestros sabios, cómo realmente vivir una vida significativa conectados con Dios.